La verdad es que cuando llegaba la noche, empezaba para mí el infierno. Y en eso ven cómo desde una ventana se levanta, o sea, de la nada se levanta como una silueta, van viendo cómo la cabeza se va levantando, se ven los hombros y ellos se quedan impactados porque se ve algo tan amenazante y se siente. A partir de esa noche, desaparecieron. Siempre hay una luz que supera toda esa oscuridad. Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial por dos motivos. El primero, el invitado que tengo enfrente de mí el día de hoy. Es la primera vez histórico que realmente este invitado está enfrente de mí. Ahora sí es en vivo. Y el segundo motivo es que viene a su segundo duelo de historias. Y bueno, diciendo esto, les voy a comentar que este es el duelo de historias probablemente más oscuro de todo Hablemos de lo que no existe. Y una vez dicho esto, le doy la bienvenida al buen Quique Huerta de No Mires por la Ventana. Quique, ¿cómo estás, mi hermano? Mi estimado narrador, contento de tenerte acá. Ya por fin se nos hizo justicia y estamos frente a frente en un, como bien lo dijiste, gran episodio que tenemos por delante, el yin y el yang, el bien contra el mal, la luz y la oscuridad. Ángeles y demonios. Un episodio especial para el buen Quique Huerta. Quique, ¿cuál es la frase que te dice la gente? Aguanta Quique. Hashtag aguanta Quique. Hashtag aguanta Quique. Así es que si creen que lo necesite, por favor, en comentarios se los agradezco. Pero regla para todos. Como es el segundo duelo de historias, no tengo que contar todas las reglas del duelo, que son dos. No importa. Solo les voy a decir, si sobreviven este duelo, háganmelo saber en comentarios. Pero una vez dicho esto, Quique, ¿me permites darte la bienvenida a este duelo contándote una historia? Adelante, empecemos. Esta historia es uno de los relatos más tétricos que he escuchado del padre Gabriel Amort. El padre Gabriel Amort, para los que no conocen, es el exorcista del Vaticano. Al día de hoy ya no está entre nosotros, ya trascendió. Pero en él se basaron para esta película de Russell Crowe, el exorcista del Papa. Este exorcista durante varias décadas era, digamos, el más prolífico en su trabajo y era un referente de todos los exorcistas a nivel mundial. Él, no sé exactamente a qué edad, se puso a escribir sus libros, sus memorias, situaciones que él había vivido. Y esto fue porque él tenía una necesidad de que las personas supieran que esto ocurre. Cuando él escribe su primer libro, para él fue como un tipo de sorpresa. Darse cuenta que en menos de un mes se habían vendido todas las copias de ese libro. Nadie lo esperaba y estás hablando que esto fue, creo, no sé si en 70s, 80s, pero no había los medios de difusión de ahora. Y entonces se había vendido todo y él estaba sorprendido y las críticas al libro eran fenomenales, así es que se puso a escribir más. Esta es una historia que viene, creo que es en su segundo libro, que se llaman otra vez los segundos relatos de un exorcista o un exorcista cuenta nuevos relatos, algo así. Y él habla de un caso que es muy tétrico, pero especialmente por unos factores que son sutiles. Es el caso de una mujer. Una mujer que durante 15 años ha sido atormentada por lo que parece es algún tipo de depresión o de manía, mal diagnosticada porque ya ha pasado por psiquiatras, por psicólogos, por médicos. Lleva 15 años con esta situación. Esta situación ha ido escalando. De repente, ella comienza a sentirse triste, comienza a sentirse en momentos fuera de sí. Tiene unos años de haberse casado y los primeros años de matrimonio fue una vida especial, bonita. El esposo estaba muy contento, ya también. Todo iba muy bien. Se dieron cuenta que no podían tener bebés, así es que adoptaron. Pero a partir del tercer año de matrimonio, en el que ya estaba este niño en la familia, las cosas cambiaron. Comienza la depresión en ella, comienza estos cambios donde no se siente ella y después de eso empiezan ataques medios extraños. En medio de la noche se sale corriendo de la casa. De repente comienza a hablar con voces guturales y a gritar en la casa. Y el señor está muy preocupado. El señor está afectado por la actitud de su esposa. De repente no es la persona que ha conocido y le importa mucho su bienestar y no sabe qué hacer. Así es que comienza a acercarse a centros de salud. Y en los centros de salud, dice, bueno, probablemente es algún tipo de enfermedad maltratada. Así es que empezamos con medicamentos.
Los medicamentos, dice, no le servían para nada. Ella seguía empeorando. Hubo momentos donde me intentó desvivir al niño. La encontré en más de una ocasión en la tina de nuestro segundo piso donde nos bañábamos, inconsciente adentro y llena la tina de agua. La tenía que sacar de ahí a como podía y entonces comenzaba a darle respiración y empezaba a hacer técnicas de resucitación porque ella en más de una ocasión intentó quitarse la vida. Me topé con ella un día tirada en el piso y nos dimos cuenta que se había tomado 2 botes de pastillas y no entendíamos qué estaba pasando con ella. ¿Por qué? ¿Por qué estaba actuando así? Y esta mujer que antes había estado contenta, feliz y una persona normal, de repente se sentía vacía, destrozada y lo único que hacía una y otra vez es intentar prácticamente afectar todo el entorno. Y no entendíamos. Brincamos de persona en persona. Nos iban recomendando este doctor y aquel médico y aquel psiquiatra. Llegó un momento en el que yo ya no podía prácticamente estar fuera de mi casa. Ya mi trabajo peligraba, porque mientras estaba en el trabajo me hablaban mis vecinos y tenía que regresar porque ella se estaba haciendo daño o intentaba hacerle daño al niño o salía de la casa o tuvo un episodio en una ocasión en la que iba en el vehículo, chocó y ella no recuerda absolutamente nada y no sabe cómo se subió al carro, no sabe por qué estaba en esa zona y no ha consumido sus pastillas. Llegó un momento en el que creíamos que todo era un caso relacionado a algo mental, hasta que una chica que se decía que tenía ciertos poderes psíquicos se acercó a ella y le dice, tienes un demonio adentro, ¿lo sabías? Entonces no entendíamos a qué se refería y le dice, tú estuviste expuesta a algo, y tienes un demonio adentro, por eso estás mal. Ese demonio te quiere destruir a ti y a tu familia, si sabes que es un demonio. Nos llamó tanto la atención que comenzamos a ir con sacerdotes. Y los sacerdotes nos tomaban como locos. Llévala con el doctor, llévala con el psiquiatra, ¿por qué me la traes a mí? Obviamente es un caso que es para el psiquiátrico. Y yo les decía, ya le he llevado por todos los hospitales, entiéndame que no, o sea, no hay diagnóstico. No tienen nada, tienen puros malos diagnósticos que están cambie y cambie con el tiempo. Lo único que hacen es incrementar las dosis de medicamentos y ella está totalmente letargada, pero no le sirve, sigue mal y en cualquier momento tiene arranques, aun cuando se supone que debería estar bajo las dosis del medicamento. Y un día, por casualidades, terminan con Gabriela Mort. Y donde empieza a hacer el exorcismo, viene una reacción espantosa. La mujer empieza con arcadas, empieza con voces y él, en instantes, que esto no era algo normal, en instantes se da cuenta que sí es una posesión. Para eso es bien importante saber que a Gabriela Mort le llegaban una cantidad de casos al día tremendos y él decía, menos del 1% son posesiones, las demás son otro tipo de casos. Este caso, un detalle más, es que Gabriela Mort no tenía ningún poder especial. El padre Gabriel Amor, él se jactaba, él decía que lo único que él tenía era el tener la paciencia y la fe para repetir el acto del exorcismo una y otra vez, porque él no tenía manera de saber si realmente tú estabas poseído o no. Entonces él empezaba a hacer el exorcismo y si algo en su intuición le decía que volvía a hacerlo, aunque no había ningún signo, lo repetía y lo repetía. Y gracias a eso, muchas personas se dieron cuenta que sí había una situación que había que intervenir de esa manera, pero él no tenía ningún poder especial. Con esta chica, con esta mujer, la vio, intervino y le dijo, tú estás poseída. Resulta que la historia es lo que es lo más aterrador, Quique. No la historia de lo que le estaba pasando. Obviamente lo que le está pasando es espantoso, pero hay muchos casos médicos parecidos. ¿Cómo entró el demonio? Eso es la parte aterradora. Resulta que este demonio entró en el cuerpo porque lo reveló en los exorcismos cuando ella tenía 13 años. Cuando ella tenía entre 10 y 13 años, en la casa de su abuela, eran muy creyentes del espiritismo y comenzaron a traer médiums que leían cartas, que hacían sesiones Ouija y que empezaban a hablar con espíritus familiares que los bajaban y tomaban posesión, cosa que aquí le llaman a veces cajita, tomaban posesión del medium y empezaba a hablarles y revelarles secretos y comentarles cosas de estos familiares que habían fallecido dentro de la familia en generaciones anteriores. Pues parece que no eran familiares y parece que no eran espíritus. Y como la más vulnerable de todos era ella y ella estaba fascinada por lo que veía, entraron.
Y desde esa edad estaban como incubándose en su interior. Y todos de una manera tan sutil en la que nadie se daba cuenta. ¿Por qué? Porque a los 13 años hay cambios hormonales. Entonces, cuando la niña empezó a hacer rabietas y empezó a cambiar su forma de comportarse y se comenzó a poner agresiva y tenía desvelos y de repente tenía comportamientos erráticos, es la adolescencia. Esta es una historia muy aterradora porque significa que en problemas muy sutiles, pero si estuviste expuesto a una situación de alto nivel de contaminación, tal vez lo que traes no está normal, solo se muestra de una manera difícil de diagnosticar. Y una vez dicho eso, Quique, cuéntame tu historia. Me desarmaste, César. Perdón. Está fea, ¿verdad? No podemos negar la existencia del mal, estimado narrador. Realmente es una historia aterradora. Sin embargo, como bien dice ese dicho, después de la tormenta viene la calma. Como es el caso de esta suscriptora, de la cual voy a contarte y les voy a compartir esta historia. Jazz era una chica más allá de lo normal de su buen humor, una chica excepcional en una familia que la arropaba, a ella y 2 hermanas más. Sin embargo, dentro de la familia había una situación totalmente desconocida para ellas que más adelante les empezaría a traer una serie de situaciones. Las señales se empezaron a dar de a poco. Sombras dentro de la casa, trastes que aparecían en un lugar, después en otro, vajillas que se rompían sin explicación, repisas que se caían, risotadas en el patio de la casa, los perros y los animales, desde luego, que tenían en el jardín, bueno, pues ladrando, acostumbraban criar pollos y patos. Y esto fue una situación que se estuvo repitiendo durante algunas semanas hasta que, desde luego, pues llegó a su punto máximo. Y esto fue un conato de incendio dentro de la alacena, ahí en la cocina de su casa. En ese momento te imaginarás la escena, 2:30 de la mañana, algo toca el hombro de Jazz mientras está dormida, ella se sobresalta, de un golpe se sienta, duerme con la puerta abierta justo directo a la cocina de su casa y en ese momento ve fuego. Se levanta junto con su mamá, sus 2 hermanas y empiezan a luchar contra el fuego. Afortunadamente lo pueden apagar. Ella me platica que por temas de economía familiar su papá se había trasladado pues a otra ciudad para poder trabajar y llevar el sustento a la casa. Y aquí es donde empiezan a entender el por qué estas cosas estaban sucediendo. Un par de días antes, el fin de semana, su papá había llegado de visita y sin decirles una sola palabra, había puesto ahí en la alacena, en una parte oculta, la figura de una niña blanca, de la muerte. Desde luego, bueno, pues cuenta la creencia popular que a este personaje no le gusta estar oculto. Ellas tienen la idea de que esto quizá fue algo que detonó su molestia y se quiso mostrar ante la familia. Era una devoción que su papá les estaba ocultando. Empezaron a suceder cantidad de cosas dentro de la casa. Desde luego, pues era una familia profundamente católica y el papá, pues al traer esta nueva devoción, empieza a conflictuarse con sus hijas, con su esposa. Sin embargo, hay un momento donde hay un acuerdo. La señora dobla las manos y le dice: simplemente no la quiero en mi casa. Entonces la solución era ponerla en el patio, desde luego. Le crean un altar. Esto, desde luego, llamó la atención de propios y extraños, y en algún punto los vecinos empezaron a preocupar al grado que reciben la visita del sacerdote local. Junto, bueno, pues con uno de las personas que prestaba su servicio en esta parroquia, 2 varones, el padre y su acompañante, y llegan a enfrentar de alguna manera al dueño del altar, diciéndole pues que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando y que los vecinos estaban muy preocupados porque empezaban a suceder una serie de cosas ahí mismo en la colonia.
y que en ese momento estaban ahí para ofrecerles su ayuda para desmontar su altar y que se lo llevara. Desde luego, pues esto no fue bien tomado por estas personas, no, sobre todo por el dueño de la casa y del altar, que inmediatamente les dio salida. Hasta ese momento, bueno, pues él no entendía cuál era lo malo dentro de su devoción. Sin embargo, una noche me comenta esta suscriptora que en sus sueños se le apareció una persona muy luminosa, totalmente vestida de blanco, donde les advertía que algo muy malo estaba por suceder y que debían tener su fe bien puesta en las cosas que inicialmente ellas creían. ¿Por qué se lo dijo? Porque ellas ya empezaban a atender el altar de su papá mientras él estaba de viaje. Flores, veladoras y algunas otras cosas. La gente empezó a llevar ofrendas. Y desde luego, bueno, pues esto las empieza a preocupar, se lo platica a su mamá, se lo platica a sus hermanas. Desafortunadamente, a los 7 días de haber tenido este sueño, una de las hermanas tristemente pierde la vida. Empieza a haber una serie de señales posteriores a esto de que pues el mal no había terminado. Ella me platica que estaba en su trabajo, que era 100% andar en la calle atendiendo pues a algunas personas de casa en casa. Y en una de estas casas entran a un domicilio. En este domicilio era sabido que vivía una persona que se dedicaba a la brujería, que además, dicho de paso, pues era su clienta. Estaba ella, una acompañante, y la dueña de la casa, que estaba ocupada atendiendo a un cliente. Entonces, entre ellas, pues desde luego el calor, la temperatura del mediodía, ya más o menos para esa hora, pues se les antoja agua, y con la confianza que tenían con esta persona, van a la cocina, sacan una jarra de cristal del refrigerador, 2 vasos totalmente limpios, agua cristalina pura del refrigerador. Me dice, tomo uno de los vasos, mi acompañante me empieza a servir agua y empiezan a hervir gusanos dentro de esta agua. Yo pego un grito, imagínate ese momento, eran gusanos blancos, ¿no? Muy parecidos a estos búlgaros, creo que se les llama, con los que se hace el yogurt, si no mal recuerdo, muy similares, son unos gusanos pequeñitos. Y desde luego, pues este grito llama la atención de la dueña de la casa. Esta muchacha empieza a sudar frío, me dice, créeme que hacía muchísimo calor. Yo estaba muy fría, estaba muy empapada, estaba sudando muchísimo y sentía que me estaba desmayando. En ese momento, la dueña de la casa, recordemos, pues una persona dedicada al tema de la brujería, empieza a tratar de trabajar con ella para que estuviera en paz. Batalló muchísimo. No lo conseguía. Esta chica cae desmayada y más o menos 20 minutos después recobra el sentido. Y le dice, hija, le dice la señora de la casa, la bruja, no sé qué te esté pasando, no sé qué estés haciendo, pero déjalo de hacer ya. Yo soy una persona que está acostumbrada a lidiar con temas oscuros, pero tú traes una situación bastante compleja. Has tenido una pérdida recientemente y muy probablemente es provocada por una especie de guerra entre el bien y el mal. Recordemos que hay entes, deidades, que son sumamente celosas de la veneración de sus adeptos. Te voy a decir algo, le dijo esta señora. Tú traes algo que no me permite trabajarte, pero además es algo que te está protegiendo. No es de este mundo, no es algo oscuro, y lo único que te puedo decir es que te van a seguir pasando cosas como esta, pero no debes de tener miedo, porque el mal no te hará más daño. Sin embargo, trata de poner tus cosas en orden, porque esto es solo el principio. Esa es la manera en que ella termina su correo. Tuvo muchísimo miedo. Exigió desde luego a su padre terminar con el tema de la devoción a la muerte. Regresaron a misa, empezaron a hacer sus cosas. Y cuento esto con mucho respeto, es una historia de tantas. Nadie sabe cómo vamos a reaccionar ante una situación, ni tampoco sabemos qué puede ser producto de nuestra imaginación muchas veces, o tal vez de nuestros miedos más profundos.
justo cuando mencionas que no sabemos exactamente qué termina siendo parte de nuestra imaginación y de nuestros medios más profundos, de nuestros miedos más profundos, hay una situación que está justo en la línea de qué fue lo que ocurrió aquí. Una suscriptora que es de Sudamérica me envió un relato que dices, es un relato en 3 partes. Son 3 pequeños trocitos de una gran historia que creo que la gente sería bueno que supiera. Dice que en la zona en la que ella vive es un lugar que está rodeado de entre montes y montañas. Es un lugar que vas de cerro tras cerro tras cerro y es un lugar muy bonito, muy vistoso, pero que llega un momento en el que se vuelve inaccesible. Si verdaderamente quieres seguir explorando la zona natural, ya corres muchos riesgos porque son lugares a los que casi nadie se aventura a ir. Después de varios montes, hay una zona en especial en la que solo aquellos que les gustan como acampar y les gustan ya un poco más la aventura, la ubican como la cueva del hombre pájaro. Y esa historia viene porque se cuenta que hace muchísimo tiempo, casi en los fundadores de la ciudad, veían un pájaro gigante y decían que tenía el cuerpo de un hombre y quedó como un folclore ridículo que nadie siguió, que al día de hoy se ríen, pero no deja de ser un lugar que se ve, es una cueva entre los montes, entre estas montañitas, y que todos les sirven para ubicarse en el punto geográfico en el que están. Entonces siguen hablando de él y conocen por folclore la historia y no tiene relevancia. Pero aquí viene la segunda parte. Su papá resulta que cuando era joven, al día de hoy es una persona de 60 años, pero cuando él era joven, él le gustaba explorar. El día que escuchó esa historia, no le llamó mucho la atención, se le hacía tonta, pero a la cueva se le llamó la atención. Y entonces empezó a hacer condición, porque llegar a esa cueva, verla es sencillo, ubicarla sí, pero llegar no. Llegar tienes que ser un experto para entrar ahí. Hasta pareciera como si estuviera en un punto en el que está hecho a propósito para que no tengas acceso a ese lugar. Este señor buscó hacerse poco a poco del equipo, buscó poco a poco hacerse de la técnica y jugándose la vida, fue al lugar. Y dice él en su historia que lo que ocurrió es que cuando llegó sintió un frío, pero un frío era algo espantoso. No un frío normal, húmedo de estos lugares cerrados, no, era otra cosa. Era algo que iba más allá de la percepción del cuerpo. Y que él notó cómo los destellos de luz que llegaban hasta no al fondo, sino una de las paredes, se lograba ver algo que se ponía en pie y mostraba un tipo de ala. Dice, pero era algo tan grande y por la forma en la que se paró, yo sí vi la forma de un humano, que lo aterró tanto que el señor sale de ahí y casi termina cayendo al voladero. Desde entonces, él le cambió el nombre a la cueva y en su familia ese lugar lo conocían como la Cueva del Ángel. El señor decía que eso no era un hombre pájaro, que él lo que se topó es más bien un ángel de los que han hablado. Esta chica, que al día de hoy tendrá cerca de 26 años, hace 4 años, se puso la meta de llegar a ese lugar y comprobar la historia del papá. Pero aquí hay una situación que el papá no tenía y ella sí. Esta chica era muy devota, digamos, de cuestiones católicas, pero mucho, casi fanatizada. Situaciones que vivió, situaciones que sentía que faltaban en la familia. No tiene más relevancia que esto. Creía tanto que ella tenía cosas que se pudieran considerar sagradas, no amuletos, sino cosas sagradas. Y eran cosas que había llevado como en lugares para que las bendijeran, aceites exorcizados y ciertas cositas que eran como para quitar impurezas y así. Cuando ella hacía excursiones muy arriesgadas, se llevaba todo su kit para que si les tocaba, si se les adelantaba la noche, de alguna manera ella se sentía más segura en sus oraciones y haciendo algunos tipos de rezos en los que pedía que por favor sus ángeles o la Virgen o Dios o el Espíritu Santo, quien fuera, los protegiera. Y ella se sentía muy tranquila. Convenció a 2 personas para ir a la cueva del Ángel, y lograron un día bajar. No lo lograron llegar como lo hizo el papá, creo que él había llegado desde abajo. Ellos llegaron desde arriba haciendo como un tipo de rappel.
Bueno, cuando iban bajando en ese rapel, al entrar en la cueva, ella traía estas cosas. Recuerda mucho el aceite exorcizado. Cuando lo abre y se lo pone en los dedos, porque ella quería hacer una oración para dar gracias, dice que dentro de la cueva comenzó a sonar como un tipo de gruñido, pero lleno de odio. Entonces dice ella que conforme empezó a hacer oración, el gruñido se iba acercando, acercando, acercando. Sus amigos lo escucharon y le empezaron a gritar: súbete, 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 y hay algo. Y ella se subió. Ella dice: al día de hoy, esa cueva no es una cueva del ángel. Yo creo que es la cueva de un demonio. Increíble. Muchas veces desconocemos el poder real que hay detrás de estos entes. Esta guerra interminable muchas veces está frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta. Quizá aquí frente a ti, a mí, a nuestro alrededor hay ángeles y demonios batallando por quién se va a quedar por nuestros espíritus. Esta guerra constante nos lleva a grandes historias y relatos tan difíciles como este que tú acabas de contar. Sin embargo, siempre hay una nota de luz, y esa es una nota que hoy nos regala otra de nuestras suscriptoras. Déjame contarte que una noche estaba profundamente dormida al lado de su esposo, cuando de repente la despertó un dolor en el vientre. Ellos tenían aproximadamente 2 años de casados. Llevaban una vida muy tranquila, ambos personas muy trabajadoras, dedicadas desde luego pues a sus empleos en ese momento y pues a disfrutar de los primeros años del matrimonio. Esa noche desde luego, bueno, pues los despierta con esta inquietud. Van desde luego a atender a un sanatorio o una clínica particular, y estos dolores, bueno, resultan en algunas pruebas de laboratorio que le traen a la familia una buena noticia al final de esa noche: un embarazo. Ellos estaban esperando un bebé, tenía aproximadamente 2 meses, y desde luego, bueno, pues en ese momento todo era alegría, todo era felicidad. Las cosas fueron transcurriendo. Sin embargo, aproximadamente a la mitad de su embarazo, ella comenta que una noche, después de un día normal de trabajo, fue la primera vez que empezó a tener un sueño que le robó la calma totalmente. Ella cuenta que en su sueño ella iba cargando ya a una bebé, iba persiguiendo a su marido a un paso muy lento, y ella le hablaba y él no volteaba. Ella lo seguía caminando y dice que en su sueño le costaba muchísimo, muchísimo avanzar. Parecía que no avanzaba en lo más mínimo. Sin embargo, ella hacía su mayor esfuerzo porque ella sentía que su esposo se alejaba cada vez más y más y más de una manera muy, muy lenta, y en su desesperación le hablaba y él nunca le hacía caso y le decía: espérame, por favor, ven, ayúdame, mira a nuestra hija. Desde luego ella se levantaba por las noches llorando sin saber qué hacer. Pasó el tiempo, les nace una bebé fuerte y hermosa. Alegría de la familia, desde luego, eso trae mucha luz a su matrimonio. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando ella se empezó a dar cuenta que Juan empieza a tener un cambio bastante radical en su trato con ella. Ya las caricias no eran igual, ya las mañanas no estaban tan llenas de esa ilusión, de ese amor de familia. Incluso las jornadas de trabajo cada vez se volvían más extenuantes y exigentes en temas de horario para él. Regresaba a casa muy tarde, disgustado, cansado, molesto, y hay una actitud bastante sospechosa de parte de Juan hacia Luisa. Ella considera que algo está mal, que algo está sucediendo. Ella, desde luego, con una gran esperanza de que solo sea su imaginación y que sea un momento complicado en las labores de su esposo, pues empieza a buscar la manera de acercarse, de priorizar su matrimonio por sobre su bebé. En ese momento, pues ya un bebecito de 1 año aproximadamente, está pequeñita, y empieza a priorizar su matrimonio al grado
que su bebé empieza a tener una serie de problemas de salud. Y ella, pues al final enfocada en no perder a su esposo, porque recuerda este sueño que se estuvo repitiendo durante tanto y tanto y tanto tiempo. Estos temas de salud de esta pequeñita los llevan a un par de visitas al pediatra donde le dicen, señores, esta niña está desnutrida, es un grado bastante elevado de desnutrición, necesitamos empezar a hacer algo por ella porque está en un momento donde si no se atiende se puede volver algo crítico. Desde luego ella no sabe cómo reaccionar en ese momento, el mundo se le viene abajo ya sin la atención de su esposo, con su hija enferma, se siente traicionada y en un momento de desesperación una noche toma un bote de medicamentos somníferos, lo destapa y justo antes de ingerirlos por completo, algo toca a su puerta. Ella pues tiene un sobresalto porque era una situación sumamente rara. Ella vivía en un edificio multifamiliar donde para empezar, para ingresar a esa colonia tenías que pasar por una pluma y para poder entrar a ese edificio, desde luego, pues hay este intercom donde pues la persona a la que vas a visitar te tiene que dar acceso. Solo había una opción, que tal vez algún vecino estuviera tocando a la puerta. Lo curioso era que los departamentos de ese edificio estaban en renta, solo el de ellos era propio. Y a ese momento no había ningún departamento rentado. La cosa es que ella suelta estas medicinas, se reincorpora, va a ver a la puerta, abre y no era nadie. Eso le dio la oportunidad de pensar las cosas, de calmarse, ir a abrazar a su bebé y llorar. Era un momento sumamente difícil. Desde luego, como ya era costumbre, Juan llega por la madrugada, ella lo escucha, él le da un beso en la frente, se acuestan y sobre las 4 de la mañana ella, cansada ya de esta situación, logra conciliar el sueño. Esa noche, durante sus sueños, escucha claramente cómo tocan a la puerta otra vez. Ella se levanta en medio de su sueño, abre la puerta y no había nadie. Al regresar, debajo de la cuna de su pequeñita, una luz blanca resplandeciente, muy intensa. Ella en ese momento siente mucho miedo, mucho miedo. Sin embargo, en ese momento se escucha una voz que le dice, no temas, ella y tú van a estar bien. Ella desde luego se despierta. Fue una situación que no se alcanza a explicar y por alguna razón a la mañana siguiente toma la decisión de salir de su casa con su pequeñita a casa de sus padres. Ella se lo achaca a una situación donde constantemente su mamá estuvo rezando y pidiendo por ella, y pidiendo por ella, y pidiendo por ella. Ella le decía, hija, piensa las cosas. Y era una mujer muy devota, católica del Santo Rosario. Le daba ese mensaje, hija, no tengas miedo, hija, no tengas miedo, hija, todo va a estar bien. Y esa noche, esa luz intensa y esa voz fueron las que probablemente no salvaron una, sino 2 vidas, mi estimado narrador. Hay situaciones en las que las personas buenas, simplemente dejándose llevar por su naturaleza de bondad, se acercan a peligros de los cuales no están conscientes. Esta historia ocurre en lo que hoy es un pueblo fantasma aquí en México. Y es bueno saber que los pueblos fantasma depende mucho el tipo de construcción y tamaño, pero algunos de estos pueblos en algún momento tuvieron muy buena vida. Y el despoblado a veces no es como lo podemos imaginar de un momento a otro, a veces es paulatino, porque se acaban los medios de trabajo, porque era un lugar en el que cambió el clima de manera drástica, o un lugar que fue contaminado, o un lugar afectado por alguna situación. Entonces depende mucho la forma y la manera que se van originando estos pueblos fantasmas. Bueno, en ese lugar, justo
por una situación de una empresa muy grande que era la que daba trabajo al lugar y empezó a hacer despidos, pero no masivos, sino de poco en poco, se fue despoblando poco a poco. Este poblado, que tenía apenas unas 200 casas, tenía una última casa, el de la mujer más rica del lugar, y esa casa estaba arribita de una colina y era la única que estaba fuera del resto como de la colonia. Esa mujer era dueña de varios domicilios y esa mujer tenía particularidades muy extrañas. Las personas lo sabían y lo conocían. En las casas en las que ya no vivía nadie, que no eran sus propiedades porque ella las ponía en rentas muy, muy bajas, la veían que durante el día, sin dirigirle la palabra ni la mirada a nadie, iba, caminaba al lugar, se asomaba. Como estas casas ya estaban abandonadas y no tenían muchos artículos adentro, las dejaban a veces abiertas. Entonces ella abría la puerta, se asomaba y comenzaba a caminar. Y hubo muchas personas que llegaban a escuchar que ella comenzaba a hablarle algo que nadie veía y decía: ah, aquí estás, me estabas perdiendo. Vente, sígueme, te ofrezco mi casa. Sí, ya sé que tienes hambre, sé que no has comido. Vente conmigo, yo te voy a alimentar. Las personas creían que de cierta manera el dinero, el vivir afuera, esas cosas la habían vuelto loca y que simplemente era pues parte de su imaginación. El pueblo poco a poco se iba despoblando, sus casas siempre tenían personas, pero ya empezaron a notar algo raro. Las casas de ella continuamente se quedaban abandonadas y se volvían a rentar al instante, los bajos costos. Pero era raro porque las personas que se iban de ahí se iban muchísimo peor que cuando llegaron. No importaba si pasaban un día, una semana, un mes, mes y medio, salían peor las personas. Nadie había hecho la correlación porque había algo más importante que estaba pasando ahí, el despido de las personas. Eso iba a hacer que cambiaran el estilo de vida de un día para otro. Pero conforme ya era menor la cantidad, era muy obvio. Oye, ¿por qué los Juárez que entraron en esa casa hace 2 semanas se veían muy jóvenes, se veían bien contentos y sentía que iban a ahorrar un montón porque en esa casa casi ni cobran? Y ahora no pasaron ni 2 semanas y ve, el señor tiene canas, la mujer se ve muy cansada y siempre se veían como una familia muy unida. Ahorita se ve que se ven hasta con coraje. Muy raro. Pero había 2 chicos ahí de cerca de 16 años que se encargaban junto con su papá de ir a repartir cosas como víveres en las casas. Al final, un poblado muy chiquito que se permitían hacer eso. Y ellos dos habían visto a la señora, no sabían muchos detalles, pero les daba como mucha lástima que una persona estuviera sola viviendo allá aparte y que nadie le apelara y que todavía hablaran cosas, que nadie le prestara atención y que todavía hablaran cosas negativas de ella. Entonces les dio mucha lástima y decidieron poco a poco, a la vuelta de 2 meses, juntar una despensa bastante grande que no la necesitaba la mujer, pero era la forma de intentar hacer contacto con ella y llegar un día en la noche a su casa y traerle ese regalo de parte de todos. Intentar conocer a esa persona antes de que se vacíe el pueblo, antes de que ya vayamos a vivir a otro lado, mínimo saber con quién estuvimos conviviendo. Entonces van a esta casa, que esto es donde se pone todo muy fuerte, porque cuando van a esta casa, desde que van llegando notan algo que desde lejos no se nota, pero estando ahí es muy obvio. Conforme te vas acercando a la casa, toda la vegetación está muerta, absolutamente muerta, al punto que los árboles que están al lado de la casa parecen casi petrificados. Conforme van llegando a la casa, hay un olor pestilente, pero pestilente insoportable. No es basura, es carroña, es muerte. Es como si eso fuera literalmente una fosa séptica, una fosa común, un lugar lleno de cadáveres. La sensación de estar rodeado de personas es algo espantoso, es algo insoportable. Y ellos están a 10 metros de la casa y les tiemblan las manos. Y empiezan a sentir que están sudando y se empiezan a poner paranoicos y dicen: ¿qué pasa? No sé, me siento muy extraña, yo también. Y entonces esta parejita dice: bueno, vamos a dejar las cosas y nos vamos. Y está seguro. Y en eso ven cómo desde una ventana se levanta, o sea, de la nada se levanta como una silueta. Van viendo cómo la cabeza se va levantando, se ven los hombros y ellos se quedan impactados porque se ve algo tan amenazante y se siente como si estuviera a medio metro de ti y esa cosa está a 8 metros.
pero se siente como si estuviera aquí. Su presencia es algo espantoso, algo horrible. Bueno, ellos ven esta silueta que se asoma por la ventana, que sienten la presencia como si estuviera prácticamente pegado ahí en la camioneta. Se sienten aterrados y ya no soportan más. Dan media vuelta, se regresan. La señora ya no la vuelven a ver en el pueblo. Rica, con propiedades. Nadie vuelve a saber de ella. No era cercano, si es que no se enteraron, no saben en qué momentos cuando fue la última vez que estuvo ahí. Lo que ocurre es que las casas, que ahora sí están desatendidas, pues las personas, las últimas que quedan, buscan a ver si hay cosas de valor que después cuando se muden, pues pueden llevar y rematarlo y sacar algo, porque ahora sí la empresa esta prácticamente está cerrando o ya cerró. Está en uno de estos tiempos, pero que ya saben que está condenado ese lugar a ser totalmente abandonado. La tienda de abarrotes tiene esa historia que ha estado pasando a todas partes sobre la casa de esta señora y no se acerquen, ahí está la muerte, ahí pasan cosas extrañas y al final, pueblo chico, infierno grande. Y las personas que fueron a esas casas son los que cuentan lo que encontraron. Detrás de los tapices de las paredes había muchos símbolos escondidos. En las partes de abajo de las camas había un doble tablón y entre los tablones había hojas con escritos. Cuando los leen, eran ofrecimientos a diferentes tipos de deidades, ofreciendo a las personas de esas casas como alimento, ofreciéndoles que los que estaban ahí eran el sacrificio que ella les había prometido. Y entonces las personas comenzaron a hablar de la mujer que coleccionaba demonios. La casa de ella quedó completamente abandonada, inclusive cuando el pueblo ya estaba totalmente solo y solo quedaban los pocos que querían ver si lograban sacarle algo del lugar, nadie se atrevió a acercarse a esa casa, porque decían que si te acercabas, las sombras se te pegaban y te seguían hasta tu hogar. Muchas veces entre las sombras pudiéramos sentirnos bastante inquietos, incómodos, pudiéramos ser presa del miedo. Ese miedo a la oscuridad que es algo tan innato en nosotros. Hay una frase de una película donde el villano le dice a uno de sus secuaces: ve donde los humanos y haz que recuerden por qué le temen a la oscuridad. Fortísima. Es muy buena. Buenísima. Eso me lleva a recordar una historia que me escribe un suscriptor, donde me dice aquí que yo hace algunos años estaba estudiando la universidad. Yo estuve en la Ciudad de México. Yo soy de un lugar de provincia del estado de Veracruz, del norte del estado de Veracruz. Y bueno, pues tomé la decisión de salir de casa buscando un mejor futuro. Mi rutina cambió. Yo era una persona deportista, alegre, amante de la música. Estaba metido en una cantidad de actividades, todas de mi gusto. Además, bueno, pues amiguero. Desde luego me gustaba la escuela. Pero bueno, ir a la gran ciudad con esa ilusión de una vida mejor, de superarme, de salir adelante, desde luego, pues hacía que la aventura valiera la pena. Sin embargo, como te repito, Quique, era una rutina totalmente distinta, demasiado monótona en esa ciudad tan grande y yo me perdía, llena de otros intereses totalmente diferentes a los que yo solía practicar. Y en algún momento me empiezo a ver lleno de miedos, lleno de inseguridades y se me empiezan a ir de la nada estas ganas de hacer las cosas. Empiezo a extrañar mi casa, mi familia, mis amigos, mi vida pasada, ¿sabes? Y te confieso algo, narrador, es algo que a mí me llamó mucho la atención porque quizá muchos de nosotros nos hemos sentido así en algún momento cuando hay un cambio de ese estilo en nuestra vida. Yo viví algo similar. Me sentí muy identificado con esta historia, sobre todo al momento que me cuenta que una tarde, pues a la hora de la comida con unos tíos suyos, hermanos de su papá, él de repente siente un sobresalto en el pecho. Estaba a punto de llevarse un bocado a la boca cuando hay una especie de
de suspiro, pero acompañado de un sobresalto aquí, justo aquí. Y dice, solamente atiné a decir, me siento mal. En ese momento la familia se le queda viendo, ven que se lleva la mano al pecho y a ver, ¿qué sientes? No sé, me siento raro. Así lo describe. A mí inmediatamente me vino a la mente una crisis de ansiedad. Algo tan de moda, el cambio de rutina, el estrés, la escuela, extrañar la casa. Empieza a vivir una serie de situaciones que un joven de 19 años apenas, pues quizá no está preparado para enfrentar el reto. Empieza a ir a una serie de doctores, psicólogos, psiquiatras, cardiólogos. Le empiezan a hacer estudios y en algún momento le llegan a hablar sobre ponerle un marcapasos porque detectan en su corazón algunas arritmias. Algo muy, muy fuerte. Acompañado de todos estos temas físicos, empieza a haber una serie de situaciones bastante fuertes en su casa. Me dice aquí que durante las noches yo tenía la dicha pues de tener mi departamento, pero lo tuve que dejar. Yo ya no soportaba vivir solo. Me voy a casa de mis tíos, duermo con un primo. Tengo la dicha de estar en una casa acompañado, aire acondicionado, todos los servicios, las comodidades, algo que no tenía por qué provocarme ningún tipo de estrés, pero las noches para mí eran espantosas. Pensar en la oscuridad de la noche me aterraba. El simple hecho de ver la puesta del sol me empezaba a generar una cantidad de terror indescriptible. La verdad es que cuando llegaba la noche, empezaba para mí el infierno. Esas son las palabras que yo leí en ese correo y que me llamaron tanto la atención. Desde voces, sombras en medio de la oscuridad, que se atravesaban en muchas ocasiones en los pasillos de la casa cuando él se levantaba al baño, por agua a la cocina, tratando de distraer su mente un poco, siluetas que pasaban en el patio de esta casa, cosas sumamente difíciles. Me dice aquí que llegué al grado en que yo estaba acostado y veía en el techo y las paredes de ese cuarto, que eran paredes como con textura, no estas lisas que ahora pues se estilan mucho. Antes era mucha textura en las paredes, era una casa vieja. Yo veía como partes donde se había caído la pasta de esa textura tomaban forma como de lagartijas que empezaban a moverse por el techo y las paredes de la casa. Era realmente un infierno lo que estaba viviendo este amigo. Dice, esto lo estuve viviendo durante 6 largos y espantosos meses. Yo buscaba la salida, me iba a dormir a casa de mis amigos, trataba de distraerme, trataba de ir a hacer deporte y llegar muy cansado a casa para no estar pensando en la llegada de la noche. La peor de mis noches, me cuenta él, tomé la decisión de taparme hasta la cabeza. Yo no paraba de sudar. Era invierno en ese momento. Y a pesar de ser invierno, yo tenía el aire acondicionado encendido. Me tapo hasta la cabeza y estuve por alrededor de 2 horas sudando constantemente. Yo no quería ver el techo, no quería ver las paredes. Y hay un momento en que una de las ventanas de la habitación que daba al patio trasero, arriba del lado derecho, me dice él, en una esquina como muy pegada al techo, empieza a titilar una luz pequeñita, muy pequeña, a titilar, y poco a poco fue creciendo y fue haciéndose más intensa y más intensa. Y yo la veía, me dice él, y de repente bajaba un poco la sábana y yo estaba consciente de que algo estaba fuera de mi habitación, pegado ahí arriba, entre la ventana y el techo en la parte de afuera.
Dice, fue algo que me dio muchísimo, muchísimo pavor. Yo no me atreví a abrir los ojos. Sin embargo, en el momento de mayor brillo de esa bola de luz, de ese destello que no tenía forma, una cosa rara, en ese momento parecía como si adentro del cuarto las cosas de alguna manera se apaciguaran. Me volteo para no ver en su cama, se da la vuelta, dice, para no seguir viendo esta bola de luz que le causaba tanta impresión. Abre los ojos para ver las paredes, el techo, y en ese momento ya no pasaba nada. Todo estaba bien. Las cosas empezaron a cambiar para mí, me dice, Quique, yo no sé qué fue, no sé qué me visitó esa noche. Seguí teniendo situaciones donde tuve que cuidar mi salud, seguí asistiendo a terapia, a médicos, estaba con mis medicamentos, pero a partir de ese momento esas figuras que se movían, esas sombras que habitaban la casa y que recorrían estos pasillos y me causaban tanto miedo, a partir de esa noche desaparecieron. Siempre hay una luz que supera toda esa oscuridad. Una historia desgarradora. Qué tremenda historia. De todo lo que tenía preparado, Quique, lo tengo que hacer a un lado porque me trajiste a la mente una historia que me mandaron ya hace muy buen tiempo y creo que viene a colación totalmente. Hay un sujeto, no puedo dar datos de esta persona, pero este tipo, digamos que le empezó a ir muy bien. Medios lícitos, pero le empezó a ir muy bien de la noche a la mañana. Un negocio que tenía tiempo pensado, en donde lo ejecuta, próspero desde el día 1, pero muy, muy bien. Lamentablemente, en la sociedad en la que estamos, en lugar de esto de ser motivo de alegría, hay personas que se lo toman personal y lo toman para mal. Entonces empezaron a surgir envidias, pero a un nivel que ya no era sano. Las personas que tenía cercanas comenzaron a intentar robarle, intentar hacerle daño, buscar hacerle fraudes, haciéndose quedar con el negocio. Un gran amigo con el que tenía más de 10 años, un día diciéndole de, oye, ¿has pensado bien los contratos para tus trabajadores? Le llevó unos contratos y cuando él leyó le estaba cediendo los derechos del negocio a él, al abogado. Entonces le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me trajiste esto? Y la otra persona pues no le contesta, pero queda obvio cuando le quiere quitar los papeles para que no se quede con ninguna de esas cosas, que lo que buscaba era robarle todo de un día para otro. Le ocurren tantas cosas negativas, porque al final el dinero, aunque trae muchos beneficios en el día a día, hay cosas que no te va a comprar. Y estas traiciones fueron tantas que esta persona empezó como con un mood de paranoia. Se sentía perseguido todo el tiempo. Su cabeza veía en todos lados enemigos. No existían posibles amigos, todos eran un posible enemigo que eventualmente lo iba a querer traicionar y lo iba a querer destruir. Y esto lo empieza a volver loco y lo empieza a poner mal. El negocio, ya para este punto, tiene como 4 o 5 meses de estar funcionando y funcionó desde el día 1 porque lo supo automatizar. Supo que no dependiera de él. Entonces, aunque él está decayendo de manera tremenda, el negocio sigue funcionando. Su pareja es la que se le acerca y le dice, necesitas hacer algo. Dice, te está matando, o sea, tienes que decidir o meter mano en tu problema o cerrar ya ese negocio. O véndelo o haz algo, porque te va a quitar la vida, no vale la pena tanto el dinero. Harás otra cosa en un futuro. Y él, en esta vorágine de pensamientos en los que ya no está en sus cabales, y es un tipo que se nota, está desasiado, las uñas las tiene largas, la barba se la ha dejado, el cabello ya no lo tiene cortado, le apesta la boca, cosas que dices, él ya se descuidó por completo porque mentalmente está saturado todo el tiempo pensando en ahora quién lo quiere hacer daño, ahora quién le quiere traicionar, si esta persona le acaba de marcar, realmente qué está buscando. Entonces está mal y no se deja ayudar y como tiene poder económico, no es fácil tener acceso a él. Pero estas palabras de su pareja sí tocaron una fibra sensible. Pero él ya estaba trastocado, así es que tomó una pésima decisión. Y empieza a buscar algo que no ha intentado en ningún momento: brujos. Y empieza a buscar por un brujo que tenía cierto renombre. Y llega y le plantea su situación y le dice: lo que tú me pidas,
la cantidad que quieras en ceros que yo pueda pagar, no voy a chistarlo si me quitas a todos mis enemigos. No quiero volver a tener un solo enemigo de aquí en adelante. Ya no quiero sentirme así. Y le dice, lo que sea, ¿estás dispuesto a pagar? Lo que sea. Bueno, muy bien. Dice este tipo que lo hizo un ritual muy raro. Pone velas alrededor de él, agarra un tipo de hilo rojo, se lo mete en la boca, empieza a balbucear unas cosas con un tipo de incienso que no sabe exactamente qué fue lo que prendió. El lugar se empieza a llenar de diferentes aromas agradables, hasta eso algunos aromas medios dulzones a ciertas plantas, y es un ambiente raro, es un ambiente, ahí se siente donde algo se está moviendo ahí. Entonces este tipo saca este hilo y al final trae un alfiler que lo trae clavado en la lengua. Lo saca de ahí y comienza a decirle, dame tu mano. Y empieza a perforarle los dedos. Poquito, unas gotas de sangre apenas. Y entonces se descubre el pecho y dice, pon tu mano aquí. Saca una vela, pon tu mano acá. Y fue algo bastante largo, bastante tétrico, horrible, pero él estaba dispuesto a todo. Cuando terminó, no creía, pero le dice, ¿cuándo te voy a venir a pagar? Dime cuánto va a ser y te voy a pagar solo si no se me vuelven a presentar enemigos. Y le dice, no, el pago ya está hecho. No ocupamos dinero aquí y enemigos ya no vas a tener, no te preocupes. Ese tipo se va. Desde ese día, muchas personas a su alrededor jamás lo vuelven a hablar, no vuelven a mencionarlo. Y empieza a haber situaciones porque su fama ya recorrió, ya se sabe el negocio que tiene, ya se sabe la cantidad de dinero que está manejando. Y un día ve como un carro lo está siguiendo y lo está siguiendo y lo está siguiendo y se empieza a poner paranoico y dice, soy un estúpido. O sea, ¿cómo creí que un brujo me iba a quitar los enemigos? Me dio un placebo. Y donde está pensando eso, un camión pasa y choca en viste de lleno el carro que viene detrás de él. Y él se queda impactado. Al final, es una casualidad y un accidente. Al final estaban los dos en la calle y moviéndose y es todo. Sigue avanzando el tiempo y se entera por ahí, por un conocido, que oye, ¿te acuerdas de fulano con el que tienes tratos comerciales? Sí, está hablando mal de ti, quiere tronarte el trato que tienes comercial con estas personas. Fulano en 2 semanas, cáncer, fallece. ¿Qué sucede? Y empieza a darse cuenta que estas coincidencias siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen. Y de repente las personas que se han intentado acercarse a él para hacerle daño, o ya no están, o terminan muy mal, pero nadie se le acerca. Entonces va con el brujo con una excusa. La excusa es que quiere darle las gracias. Él quiere darle las gracias y decirle, oye, dime qué te debo de traer, porque qué bruto, qué bárbaro, ve todo el bien que me has hecho. Esa es la excusa. Lo que él quiere saber es qué le hizo realmente. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué las personas a su alrededor les está yendo tan mal? Entonces llega y le dice, quiero agradecerte a ti y a lo que sea que hayas hecho para que yo esté bien. Ya nadie me está haciendo daño. He sabido de personas que han intentado hacer daño y no se pueden acercar conmigo. Y el brujo nada más le dice así, orgulloso. Es que, ¿qué te puedo dar? ¿Quieres dinero? ¿Quieres que le haga una misa? Y donde dice misa, dice, no se te ocurra. No se te ocurra. Lo que hicimos, no se te ocurra acercar cosas religiosas porque las cosas no van a ir bien. Y entonces le dice, ¿me pusiste un guardia? Y dice, no, te puse una legión de guardias. Son los que te están cuidando. Dice, entonces, el pago eres tú. El pago eres tú. Dice, pero espero que las cosas vayan bien. Este tipo entra en una paranoia muchísimo peor que la anterior. Por mucho. Ya sabe que el enemigo no son las personas, son los que lo están cuidando. Y ahora, no importa el final del camino, no va a terminar bien. Así es que se decide hacer algo, Quique. Así decide romper justo lo que le dijo esa persona. Dedicó una misa. Cuando llega a su casa esa noche, su casa está destrozada. Los cuadros que había comprado, cuadros caros, muebles finos, detallitos que él había buscado para dejar esa casa, todo está hecho pedazos.
como si alguien con coraje estuviera buscando algo y aparte se hubiera ensañado con el lugar. Todo tiene como marcas de cuchilladas, los muebles están destrozados. Las cámaras simplemente tuvieron distorsión durante casi 45 minutos. Platos arrojados en el piso, las puertas se ven rotas como por perforaciones de puñetazos. Y a partir de ahí, esa casa es inhabitable por completo. No ocurren más cosas. Pero la sensación al estar allá adentro es que hay un centenar de cosas alrededor tuyo en el momento en el que te descuides y poco a poco se están acercando. Al día de hoy, esta persona no tiene la menor idea de qué hacer con su vida. Ha estado buscando, se ha acercado con personas que hacen limpias y donde se están acercando dice, me han cerrado la puerta en la cara. Y me dicen, no, tú ya vas tarde. Lo que hiciste no debiste haberlo hecho. Ya no tengo más historias. Aguanta, Quique. Ay, muere, güey. ¿Cómo va el episodio, Quique? No, te pases de lanza, güey. Yo te tiro una perra y tú me tiras una más. Quique, venga a la ronda final. La legión. Te voy a matar esa con esta, vas a ver. Dale. He sabido que lo que se disputa el bien y el mal muchas veces es nuestra alma. En este caso, como bien lo decía el brujo a esta persona, oye, ¿cuál es el pago? Pues el pago eres tú, es tu alma. Y esa legión está esperando el momento para deshacerte, despedazarte y llevarte con ellos como esa ofrenda prometida por una vida llena de cosas buenas, pero sobre todo por una vida llena de ambición. Y yo creo que más cosas negativas que buenas. Pero por otro lado también hay un ejército dispuesto siempre a buscar que nosotros estemos en el camino correcto. Y haciendo alusión a este ejército, me cuenta una suscriptora en un correo que una de sus tías, hermana de su mamá, era una mujer que tenía por hobby ser coleccionista, pero de objetos muy peculiares. Era coleccionista de ángeles. Tenía un ejército de ángeles en su casa, de todo tipo, que traía de sus viajes. Incluso ya mucha gente le hacía regalos en su cumpleaños, en las fiestas importantes. Ya sabían que a ella había que regalarle un ángel, ¿no? Ella me dice, mi tía estaba con su casa llena de ángeles. Tenía una vitrina llena de ángeles de porcelana de cierto estilo, abajo otros, tenía de madera, tenía ángeles de barro negro, que es un material característico de aquí de Oaxaca, de todo tipo de ángeles. Un árbol de la vida que es muy característico del Estado de México, pero con puros angelitos. Es más, sus árboles de Navidad estaban llenos de ángeles de fieltro que ella misma había hecho. Muchos ángeles en su casa. Pero, desde luego, había una figura en particular que era su figura preferida. Era una figura de más o menos unos 30 centímetros de San Miguel Arcángel. Era una mujer muy devota, muy católica, pero muy devota sobre todo de San Miguel Arcángel. Ella era de una ciudad del estado de Veracruz que se llama Perote. Ahí en Perote, Veracruz, precisamente hay una parroquia dedicada a San Miguel Arcángel. Es una parroquia muy antigua. Personalmente tuve la dicha de estar ahí. Una de las cosas que más me llama la atención de esta parroquia es una escalinata de madera. Estos escalones están diseñados de tal manera que nunca tocan la pared de la torre por donde va esa espiral. Son bloques de madera tallados para encajar uno sobre otro, todos por el centro. Es un lugar hermoso y el San Miguel Arcángel que está en esta parroquia es una figura de más de 2 metros, impresionante. Era la parroquia donde su tía tenía predilección, pues para ir a misa. Entonces, bueno, pues era sabido que nadie podía tocarle los ángeles a la tía. Incluso, bueno, pues ya ella tenía sus hijos grandes y todo. No había mucho tema con eso. Pero sí, cuando llegaban los sobrinitos, los hijos de los primos, pues había que tener mucho cuidado porque los ángeles eran sagrados. De buenas a primeras, mi estimado narrador,
Ese San Miguel Arcángel de 30 centímetros, sin explicación y sin más ni más, desaparece. Desde luego, pues era una figura muy apreciada por la tía, entonces rápidamente se da cuenta, viene ese enojo, casi corre a todos de su casa en ese momento porque San Miguel no aparecía y no aparecía y no aparecía. Bueno, pues al final ella se resigna, incluso compra una imagen muy similar, poco más chica, porque pues ella básicamente quería tener a su San Miguel ahí, fue el primero que encontró, lo compró y ahí lo volvió a poner en el lugar de honor que tenía la figura anterior. Bueno, pues hasta ahí pareciera una historia de lo más normal y pues una persona que tiene ese gusto básicamente. Pero el tema aquí es que esta tía, me dice mi suscriptora, que ya sus hijos estaban grandes. El mayor de ellos estaba más o menos chamaco como nosotros, sobre los 30 y siempre. Y tiene la desafortunada noticia un día de que ha contraído pues esta enfermedad tan complicada que te hace librar de estas batallas tan difíciles, cáncer. Era un cáncer de intestino muy agresivo, sumamente agresivo, en etapas muy avanzadas. Ya te imaginarás el dolor de esta madre. Si para uno muchas veces, como hijo, perder a un padre es difícil, pues para un padre perder un hijo es algo totalmente antinatural. Se esperaban lo peor, las noticias, el pronóstico era totalmente adverso, totalmente adverso. Bueno, empiezan a luchar como buenos guerreros, entregándose desde luego a su fe, a su oración constante, a sus rosarios, a estas visitas de ella, de la esposa, su nuera, de esta señora. Dice aquí que toda mi familia hacíamos cadenas de oración por mi primo. Desde luego, bueno, pues preocupados también por sus pequeñitos 3 varoncitos. Y de buenas a primeras, esta enfermedad comienza a hacer metástasis. Le detectan ya no solo en el intestino, ya pasa al hígado, pasa a los riñones. Peor pronóstico que te puedas imaginar. Una de estas noches, la señora dice, yo me quiero quedar hoy con él. No era su turno. Desde luego, bueno, pues había estos turnos donde, oye, pues hoy me toca a mí, no, pues hoy a mí, hoy a la hermana, al hermano, pues hoy a la esposa, bueno, pero dice, no saben, yo hoy me quiero quedar aquí. Por alguna razón, algo le movió a mi tía, me dice ella, que ella esa noche pues tomó esa decisión y pues nadie se atrevía a contradecirla en ese momento. Era un momento muy delicado, incluso la esposa de mi primo pues le tenía muchísimo respeto. Esa noche, narrador, en la madrugada, en algún momento de la noche, desde luego perdiendo la batalla contra todo el cansancio, no solo físico, sino mental, emocional, ese cansancio del corazón de quien sabe que tiene una persona que está librando una batalla fuerte y que la está perdiendo. Ella cae en un sueño muy profundo, víctima de este cansancio. Y en medio de ese sueño, ella al siguiente día le platica a toda su familia. Dice, estaba yo dormida, profundamente dormida, y empecé a soñar que estaba yo en la casa de mis papás. Recordemos que, bueno, su hijo, un hombre de 40 años, ella alrededor de los 63 años más o menos, una mujer adulta bastante mayor. Recordar la casa de la infancia, que era una casa pues que estaba prácticamente abandonada. Tú sabes que cuando fallecen los viejitos, los abuelos, ¿no? Viejitos, por lo digo con mucho cariño, mis viejitos también, que yo los quise tanto, pero cuando se van ellos, la familia se dispersa. Y esa casa de los abuelos, que en algún momento fue una especie de santuario, de punto de reunión, de un lugar que estaba lleno de alegría, de carcajadas, de felicidad, bueno, pues se torna triste, se torna gris y solitario ya cuando ellos no están. Entonces dice que ella, su tía le cuenta a todos que ella se ve en ese sueño en la casa de sus papás.
Desde luego a su edad no se sueña como una niña, se sueña en ese momento tal cual ella era. Y dice que ellos tenían un jardín muy bonito al frente de su casa. Era un jardín que su mamá había cultivado como estas plantas que se llaman bugambilias. Estas bugambilias hay de muchos colores, hay blancas, lilas, hay rojas, vino tinto. Son unas plantas muy bonitas que en lo personal a mí me causan mucha emoción porque mi abuelita precisamente sembraba de estas flores. Muchas bugambilias de todos los colores. Ella dice, había una temporada en que las bugambilias estaban muy cargadas de flores y esa no era la temporada. Nosotros no estábamos en la temporada donde las bugambilias florecían así. Pero por alguna razón en mi sueño yo entro a ese lugar, les cuenta la tía, lleno de flores el jardín. Abro la puerta que daba a un recibidor. Este recibidor estaba lleno de mecedoras de madera, esas mecedoras tan clásicas de los antiguos, ¿no? Dice, y me sorprendo y me da mucha alegría de entrada ver a mi papá como se sentaba con la pierna cruzada, con su periódico en las manos, esbozando una gran sonrisa, como si me estuviera esperando. Mientras voy abriendo más la puerta, la siguiente figura es la de mi mamá, en su mecedora, con ese mandil que ella solía usar y bordando. Esa tarea que agarraba en las tardes con tanto amor. Dice, yo sentí tanta paz en ese momento. Pero mientras sigo abriendo la puerta, todo cambió en un momento porque entonces veo a mi hijo, el que estaba en ese momento postrado en la cama, ya pesando aproximadamente 45 kilos. Una persona que estaba perdiendo la batalla, pero yo lo veo bien, lleno de vida, como yo lo conocía, ¿no? Dice aquí que mi primo es una persona de 1,85 m, de 95 kilos de peso, robusto, siempre ejercitándose, cuidándose. Estaba físicamente maltrecho, pero la tía lo ve lleno de vida en ese momento y ella dice que en ese momento ella en su sueño empieza a llorar sin control, pero un llanto profundo, fuerte y era un llanto muy, muy intenso. Yo creo que muchos de nosotros nos vamos a identificar con esto. A mí me ha pasado que hemos tenido esos sueños que nos rompen por alguna razón. En ese momento, su papá se dirige a ella y le dice, hija, no te preocupes, todo va a estar bien. Le esboza esa sonrisa otra vez, dice, yo sentí tanta paz y me sentí tan segura en ese momento de que las cosas iban a mejorar. Cuando dice, de la nada en mi sueño, por alguna razón, mi mamá se para de su mecedora, entra a la cocina, que era el lugar favorito de la casa, desde luego de la abuelita, sale por ese pasillo con la figura de mi San Miguel Arcángel en sus manos y lo pone en esa mesita frente a las mecedoras. Mi hijo nunca me habló, es lo que cuentan. Dice, mi hijo nunca me habló, él solamente sonreía, como lleno de paz, como seguro de que todo iba a estar bien. Yo desde luego, dice, cuando esto sucede y mi madre acaba de poner ese San Miguel Arcángel en la mesa, me despierto. Me levanto, voy, le tomo la mano a mi hijo. Estaba a punto de amanecer. Ya había claridad entrando por las ventanas. Y le digo, hijo, yo sé que no te vas a dejar vencer. Yo sé que vamos a salir juntos adelante de esto. Llega su esposa por la mañana, dice aquí que llega la esposa de mi primo al otro día en la mañana, muy temprano, 7 de la mañana, hacían el cambio de turno. Y mi tía me llama, ella era como la sobrina más cercana, y le dice, hija, por favor, necesito que me lleves a un lugar. Le dice, sí, tía, claro, dame unos 40 minutos en lo que llego. Y con gusto a donde tú me digas.
Dice aquí que no me dijo nada. Yo esto que te lo platico lo supe después, pero en ese momento yo no sabía nada. No sabía nada de lo que había pasado. Cuando mi tía se sube a mi camioneta, me dice, hija, llévame a casa de tus abuelos. Quique, yo tenía 6 años de no ir a casa de mis abuelos. No era un lugar que frecuentáramos ya. Entramos. No era una temporada, me dice Quique, donde las bugambilias florecieran y estaban llenas de flores. Mi tía, se me está enchinando la piel, mi querido narrador. Perdón, pero se me hizo una historia sumamente fuerte. Mi tía abre la puerta de la casa de mis abuelos y en ese recibidor había 3 mecedoras, justo como las describió mi tía después en el sueño. Yo en ese momento no sabía nada, dice. Y yo, pues no se me hizo raro ver la figura de San Miguel Arcángel en la mesa de centro del recibidor. Pero en ese momento mi tía se tiró de rodillas frente a la mesa y dijo, gracias, Dios mío. A la hora que estuvimos ahí, más o menos, mi tía recibió una llamada donde desafortunadamente mi primo había perdido la batalla. Pero ella estaba en paz. Sabía que él estaba ahora en buenas manos. Y que lamento mucho cuando has traído luz a este podcast tenerlo que oscurecer, pero creo que es con una historia que detrás de lo aterrador tiene esperanza. Tiene que ver con Peño. Peño es un seguidor del canal que hace años, al día de hoy ya no, pero hace años él formó parte de un grupo carismático de alguna iglesia evangelista o pentecostal. Y él dice que él no creía en eso. O sea, que él cuando entró en estos grupos, pues era nada más por hacer algo los fines de semana, por estar con un grupo de personas de su edad, por sentirse que formaba parte de algo. Pero que hubo 3 sucesos ahí, que esos 3 sucesos al día de hoy no los puede olvidar, no como un trauma, sino como un recordatorio, que aunque ya no esté en eso, hay cosas inexplicables que están por ahí. El primer suceso dice que ya tenía varios meses ahí, que las personas hablaban de cosas que eran paranormales, que hablaban de personas poseídas, que hablaban de situaciones que sonaban como muy fuera de la realidad y para él eran ridiculeces. Él creía que se estaban inventando historias o eran unos exagerados. Les llevan a una chica de unos 18, 20 años y la mamá les cuenta que esta chica las últimas semanas ha estado comportándose extraña. De repente, la chica entra como en unos trances y en los trances empieza a decirles cosas que Dios le está diciendo, que ellos deben de comportarse mejor, que Dios está con mucho cariño por todas las cosas buenas que han hecho, pero que también deberían de otorgarle más cosas, más tiempo de su día a día y parece que son como algún tipo de mensaje divino, pero también en otros momentos los hace sentir muy mal, porque se acerca a la mamá y se acerca al papá y le dice, Dios dice que Él te pide que le pidas perdón, porque cuando eras niña y rompiste ese jarrón y no le dijiste a tu mamá, Él sigue marcando eso como una forma en la que mentiste. Y la mamá se quedaba aterrada, aparte que era un suceso tan insignificante para alguien que lo escuchara, pero no para la mamá. Para la mamá fue un suceso que le marcó la vida. Guardó esa mentira con todo su poder cuando tenía 5 años. 5 años. Pero tenía esa memoria viva y era una memoria muy dolorosa. ¿Por qué? Porque ella no tendía a mentir. Pero ese suceso, ese granito negro en el arroz estaba ahí. Y fue justo el que dijo esa hija. Justo el recuerdo que jamás nadie le había revelado a esta señora, a absolutamente nadie. Entonces, le daba la sensación de, claro que quería pedir perdón por eso, porque Dios le estaba mandando ese mensaje, pero la dejaba tan desesperanzada que después de unas semanas, los señores, en lugar de sentirse como jubilosos o con mucho gusto de tener una hija que tuviera este contacto espiritual, se sentían deshechos. Se sentían, de hecho, que si ellos en algún momento habían creído en algo, poco a poco dejaban de creer. Y eso es lo que los hizo que buscaran algún grupo
de este tipo de renovación para ver si ellos los podían orientar. Entonces él dice que él escucha esa historia y se le hace una de las historias más ridículas que he escuchado en su vida. Dice, señores exagerados, de seguro son un par de santurrones que la hija se enteró por ahí a estas situaciones que les está revelando y ellos están queriendo hacer todo sobrenatural. Entonces comienza a decir que estas personas empiezan a hacer no sé si una alabanza, una oración, una situación que ellos ya sabían manejar, pero les piden que todos se tomen de las manos, incluyendo esta chica. Esta conversación la tuvieron fuera del alcance de los oídos de esta niña. Y cuando está ahí, la niña nada más dice, síguenos por favor en una oración. Tu mamá nos dijo que estás muy cerca de Dios y queremos que tú nos ayudes. Entonces se toman todos de las manos y comienzan ellos a hacer la oración que ya sabían. Dicen que al momento la niña aprieta las manos y se empieza a torcer hacia atrás. Y la niña empieza a hablar con una voz gutural y se empieza a reír. Y se empieza a reír y dicen, es mía. Ella se me entregó. Lárguense de aquí, ella me pertenece. Dice, después de eso, fueron varias ocasiones que la niña fue hasta que ya fue liberada. Dice, pero ese momento a mí me cambió la vida. Fue en el momento en el que supe que allá había algo más. Pero ese no fue el más aterrador. El más aterrador fue un chico que lo llevaron ahí también sus papás. Este era un chico de apenas 13 o 14 años. Y lo llevaban porque decían que estaba teniendo comportamientos muy extraños, y que ya lo habían llevado con un psicólogo y el psicólogo no sabía qué hacer. El chico, cerca de las 3 de la mañana, lo descubrían arriba de la cama de ellos, en cuclillas, viéndolos directamente a los ojos, pero como en un trance. Y si se despertaba, digamos que él estaba volteando a la derecha y si se despertaba de la izquierda, volteaba y se le quedaba viendo con una sonrisa muy, muy malévola. No interactuaba, no hacía absolutamente nada, solo hacía eso. Y que después cuando intentaban actuar con él no respondía hasta un momento, parecía que se despertaba y estaba muy cansado. Y después de eso, los días siguientes era muy violento, muy agresivo y era muy atípico. Mencionaban que él era una persona muy sensible, que él había tenido como un tipo de vida unos años atrás en la que le costaba mucha dificultad ser social. Entonces, que no tenía nada que ver el comportamiento de antes con el de ahora. Ahora parece como una persona llena de coraje en momentos, llena de odio. Y aparte sobre la madrugada, que es bastante inusual y muy escabroso. Dice él que para entonces él ya cree que ocurren cosas, que no sabe si este va a ser un caso porque en muchas ocasiones nunca ha pasado nada. Así es que se prepara mentalmente. Dice que cuando empiezan a hacer oración, el niño empieza como a convulsionar y se empieza a mover de un lado para otro. Para él era un signo de que allá había algo y en eso el niño entra en un trance y empieza a hablar con una voz de un viejito y empieza a decir, tú viniste conmigo, tú te metiste en esa casa, tenías mucho coraje y yo te dije, te quiero a ti. Si me dejas tenerte a ti, entonces no te van a volver a molestar. Dice, así es que me perteneces. Ahora no es momento para que cambies el trato. Y ellos seguían haciendo oración y el niño seguía estrujándose y volvía a decir frases con esa voz de viejito. Y ya, después de varias semanas, el niño revela que en una ocasión, cuando estaba saliendo de la escuela, él se sentía muy bulleado. Y él se sentía muy vulnerable y quería llorar y quería golpear, les quería hacer daño, regresarles todo el daño que le habían hecho los puerquitos que lo habían molestado. A veces los niños son muy crueles y él recibía mucha crueldad por ser una persona que no tenía tantas facilidad en su, digamos, habilidades sociales. Así es que cuando iba de camino a su casa, había una casa abandonada y escuchó que alguien le chistó y le empezó a hacer como, ch, ch, ven, ch, ch, ven. Y cuando se asomó, vio a una persona mayor que estaba dentro de esta casa, que no tenía la ventana ningún vidrio y tenía una puerta desvencijada. Y le dijo, ven, ven, te molestaron en la escuela, ¿verdad? Ven, yo te voy a ayudar. Y dice que cuando entró, este señor estaba en cuclillas y nada más le dijo, acércate. Y le repitió las palabras que este niño dijo en el trance. Yo te voy a ayudar. Yo nada más necesito que te entregues, que me ayudes, que me dejes estar contigo. Si me dejas estar, nadie más te va a molestar. Dice, y en ese momento me agarró de las mejillas, yo le dije que sí, y ahí yo me desconecté. No sé qué pasó después. Coinciden las fechas
con ciertos comportamientos que él después empezó a tener raros. Y al mes es cuando él empieza a hacer estas situaciones de estar apareciendo en diferentes partes de la casa, estar arriba de la cama en la madrugada. Dice, ahí, cuando vi eso y los papás y sus reacciones, para mí yo estaba viviendo una película de terror y entendí que algunas de esas películas tal vez estaban basadas en hechos reales, pero nada me dio tanto miedo como cuando nos invitaron en una casa porque decían que unos vecinos habían comentado que veían perros adentro de la casa, perros. Un perro güero y un perro negro y que gruñían desde la ventana. Y estas personas son personas muy allegadas a esa iglesia a la que yo asistía. Así es que no preguntaron mucho cuando llegaron y pidieron ayuda. Nos ofrecimos a ir un fin de semana, fuimos para allá. Dice, y cuando llegamos, la persona que dirigía las oraciones nos dijo, aquí si hay algo, tengan cuidado. Nos pidió que estuviéramos haciendo nuestras oraciones, nuestras alabanzas, reprendiendo, que creo que es otro método que utilizan. Dice, y hagan lo que hagan, no se distraigan, no se distraigan. Vamos a permanecer todos aquí, vamos a hacer un círculo, no rompan el círculo, no se distraigan y todo el tiempo hagan las oraciones, reprendan y permanezcan como concentrados. Dice, hubo un momento en el que a mí me temblaban los pies, porque alrededor de nosotros yo sentía como 5 perros empezaban a caminar, uno detrás de otro gruñéndonos. Y si hubo momentos en los que escuché el jadeo en mi oreja de algo que no veía y yo seguía concentrado viendo el piso, pero escuchaba esas patitas que estaban alrededor mío y después nos gruñían como si quisieran mordernos. Dice, a mí me dan miedo los perros, pero un perro que no puedo ver. Y 5 ahora. Dice, no. Después de eso me replanteé y dije, no, yo no tengo madera para esto y dejé de asistir a ese grupo. Yo hubiera hecho lo mismo, estoy seguro que sí. Prefiero muchas veces tener la oportunidad de ver esta luz al final del túnel y no que esta luz se vaya poco a poco apagando hasta llegar a la oscuridad. Estoy seguro que muchas personas empezarán a comentar acá que llegaron casi al final del video. Otros tantos se habrán quedado en el camino. La lucha es incesante, incansable. Y hoy esta batalla de la luz contra la oscuridad, como dijo alguien por ahí, el Quique Güero contra el Quique Moreno, el narrador del sur contra el narrador del norte, nos ha llevado a este gran episodio. Muchas gracias, mi estimado amigo. Quique, muchísimas gracias. Yo estoy despidiendo el episodio como si fuera mío, tú. Sí, te sentiste en confianza. Creo que Quique, sin quererlo decir, estaba diciendo, aguanta, Quique, aguanta porque ya me quiero ir. ¿Qué tal te pareció este episodio, Quique? ¿Te gustó? Como lo dijiste al principio, creo que es uno de los episodios más fuertes que me ha tocado grabar. Si nos hubiéramos ido todos por la parte oscura, la verdad que hubiera estado insoportable. Ese contraste, créeme que me ayudó a irlo sobrellevando muy bien. Bueno, Quique, tu valentía, te la agradezco el haber permanecido hasta aquí. Ya sabes que cuando tenemos estas interacciones preparo cosas que sean como especiales. Sí. Espero que te haya gustado. Sí, te agradezco. No te hubieras molestado. Oye, a la mitad ya quería yo que le cortaras. No fue molestia. No fue molestia. Hermano, te agradezco mucho. No, gracias a ti. Y a la familia nocturna, si llegaste hasta el final, si sobreviviste a este segundo duelo de historias con el buen Quique Huerta, házmelo saber en comentarios. Y una vez dicho esto, te deseo bonita semana. Les recuerdo que vayan a No Mires por la Ventana, donde están los relatos del buen Quique Huerta. Y a la familia nocturna, que tengan bonita noche y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.